todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia, como pueden darse cuenta, vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y lo haremos directamente con el tema de meteorología. Vimos en un video anterior todo lo relacionado con el tema de la circulación atmosférica general y cómo los cambios de temperatura afectan a la densidad del aire y por ende lo que provoca que este calentamiento o enfriamiento de la atmósfera por consiguiente tenga una tendencia a ir hacia los polos, a regresar hacia el centro del planeta, bueno, mejor dicho al eje ecuatorial, y igualmente lo que sucedía como consecuencia de, vimos que estos, ¿cómo decirlo?, movimientos advectivos, convectivos, provocaban precisamente el desarrollo de lo que comúnmente también es conocido como las térmicas. No tenemos que confundirnos con una corriente de aire ascendente y una corriente de aire descendente, ¿sí? Y bueno, con este movimiento convectivo o ascenso convectivo. El ascenso convectivo se da debido al calentamiento de la masa de aire. Ahora, una masa de aire puede ascender debido a estos calentamientos, precisamente derivados de las diferencias de temperatura, y también asimismo puede descender debido a este mismo efecto. Sin embargo, una masa de aire también puede ascender, ¿sí?, tener este movimiento vertical de ascenso y descenso por otros factores. Uno de ellos puede ser ascenso debido a la orografía, es decir, que la masa de aire al trasladarse de un lugar a otro, como veíamos en este camino, supongamos, ya sea yendo hacia los polos o regresando desde los polos, encontrarse en su camino con una cordillera montañosa, ¿sí?, o elevaciones montañosas, y debido a que el aire es menos denso que la tierra por obvias circunstancias y debido también a lo que habíamos visto de las propiedades de la materia y todo esto, principios básicos, pues hace que esto obligue a la masa de aire a rodear a la montaña. Pero ¿qué pasa? Que esta no puede separarse para como abrazarla, digamos así, por rodearla, sino que en la gran mayoría de las veces se verá obligada a ascender, ¿sí? Esto también produce un movimiento ascendente de las masas de aire, que precisamente desemboca en la formación de nubes debido al enfriamiento de esta misma masa de aire, ¿sí? Vamos a ver todo esto en futuros videos en el canal. Sin embargo, es algo que me gustaría dejar en claro ya, que el ascenso de la masa de aire no solamente se debe al calentamiento de la misma, sino a muchos factores más. Dentro de ellos incluso tenemos el propio aire turbulento que puede hacer que ascienda, descienda las ondas de montaña y todo esto que vamos a ir viendo en futuros capítulos, ¿sí? Sin embargo, el día de hoy me gustaría, aparte de esclarecer un poquito más esto y hacer hincapié pues en todo lo que es la circulación atmosférica general, vamos a ver dentro de todo esto qué es una condición meteorológica ISA, de dónde viene. Vamos a tocar muy superficialmente lo que vendría a ser la OASI, ¿sí? Y vamos a ver cómo, bueno, todos estos temas se ven bastante relacionados entre el uno y el otro. Para aquellas personas que tengan un poquito más de conocimientos van a saber a lo que me refiero. Pero no quiero que perdamos el hilo, voy a hacer una pequeña retroalimentación y ahora vamos a ver de qué es lo que les voy a hablar, el tema del día de hoy, ¿ok? Bien, habíamos visto que debido al efecto del Coriolis, al efecto de la rotación de la Tierra, teníamos un efecto conocido como el efecto Coriolis, ¿ok? Este se deriva precisamente del movimiento de rotación de la Tierra, lo que provoca que las corrientes de aire tengan una tendencia a desviarse, ¿sí?, en el norte hacia el este y en el hemisferio sur hacia el oeste, ¿sí? Por lo tanto, esto, como veíamos, le daba sentido a los movimientos, ¿sí?, o a los desplazamientos de ciertos factores meteorológicos o de meteoritos, como lo puede ser, por ejemplo, los ciclones
tifones, etcétera, 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 como lo conozcan en su país, que básicamente es lo mismo, anticiclones, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el propio desplazamiento del aire. Nosotros, si vemos esta gráfica de aquí, podemos ver el movimiento atmosférico de forma vertical, pero si yo lo viera de un plano superior, yo vería incluso que el aire, al ir desde, permítanme, que la masa de aire, aquí tengo yo el eje ecuatorial, ok, solamente es una referencia. Si yo tengo aquí mi eje ecuatorial y acá está el polo norte o el polo sur, independientemente de donde se esté desplazando, yo veo que mi masa de aire tiene una tendencia a desplazarse hacia acá. Sin embargo, por el efecto Coriolis, en este caso, la masa de aire tendría una desviación al desplazarse. Y al tener esta desviación al desplazarse, también da lugar a las corrientes de aires laterales, ¿sí? Es precisamente por esto que las corrientes de aire, ¿sí?, y la masa de aire en general se encuentra en constante movimiento. Bien. Vamos a ver qué es la OASI y cómo esto influye directamente también en la meteorología. Ojo, hay apartados en este caso que vamos a ver cómo se realiza una estandarización de procedimientos a través de esta organización, ¿ok? Bien. ¿Qué es la OASI? La OASI pues es nada más y nada menos que la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿sí? O en sus siglas en inglés, ICAO, ¿sí? International Civil Aviation Organization, ¿ok? Bien, esta organización es la encargada de controlar y regular la aviación en general, exceptuando la aviación militar, ¿ok? Dentro de esta se encuentra la aviación comercial, la aviación general y la aviación relacionada con el transporte, lo que serían los lifters, ¿sí? Por ejemplo, un carguero, un freighter, un 747 freighter, un 757 freighter, etcétera, 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 ¿ok? Bien, esta organización está conformada por todos aquellos países que sean parte de la ONU, Organización de Naciones Unidas, y todos estos miembros, digamos así, todos estos países miembros de la ONU van también, por consiguiente, a formar parte de la OASI. Por lo tanto, la OASI, ¿sí?, por no decir en todo el mundo o en todo el planeta, pues rige en la gran mayoría de países. Bien, como conceptos previos, nada más para saber un poquito más acerca de esta organización, podemos decir que esta misma fue creada en el año 1944, ¿sí? Y esta nació con el fin de resolver los problemas relacionados con la aviación civil, ¿sí? Dentro de esta se realizan en general procedimientos, reglas, incluso hasta podemos decir cartas de vuelo y todos estos procedimientos con el fin de tener procedimientos seguros, ¿sí?, para la aviación civil en general. Además, obviamente, de luchar contra el contrabando, el narcotráfico y todas estas que también puedan ser relacionadas a la aviación civil, porque desgraciadamente también forman parte de la aviación en general. De forma ilegal, obviamente, pero forman parte, incluso hasta en nuestro día a día. Hay muchas organizaciones que incluso hacen uso de helicópteros, avionetas, incluso aviones privados para movilizarse. Entonces, con el fin de contrarrestar esto, ¿sí?, incluso hasta de combatir, la OASI ha establecido ciertas normas, procedimientos que cada país acatará para sí mismo. Es decir, esta organización emitirá reglas, normas y lineamientos que cada país adaptará de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Por lo tanto, cada país deberá, ¿cómo decirlo?, tener de referencia, ¿sí?, y aplicar de buena forma, garantizando la seguridad, cada una de estas reglas, lineamientos y regulaciones establecidas
por esta organización. Ahora, en relación a la meteorología, en general, a la meteorología, debido a las variaciones que nosotros podemos encontrar a los distintos tipos de meteoros, distintos tipos de condiciones meteorológicas del día a día, incluso que van variando a lo largo de meses, semanas, años, etcétera, 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 se han establecido unas referencias meteorológicas en conjunto con la Organización Mundial de la Meteorología, con el objetivo de que éstas sirvan precisamente como una referencia para las operaciones y para el correcto desarrollo de estas de forma segura. Dentro de estas, nosotros hemos visto solamente que por la temperatura solemos tener variaciones en la densidad de la atmósfera. Y esto es precisamente también lo que afecta a la presión. Y solamente estamos viendo la masa de aire. No estamos considerando las masas de agua, que también son bastante importantes en el desarrollo de la meteorología y factores climatológicos. Por lo tanto, dentro de lo básico que nosotros podemos encontrar, las condiciones básicas han sido denominadas estas condiciones ISA, International Standard Atmosphere, ¿ok? O atmósfera internacional estándar. Esta tabla, que bueno, espero poder ponérselas aquí para que ustedes puedan apreciar, tiene condiciones de temperatura, presión y otras más que, como digo, podrán ver aquí, podrán ver de forma más detallada. Temperatura a nivel medio del mar, 15 grados centígrados, ¿sí? Presión, 1013 hectopascales, 29.92 pulgadas de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Esto es muy poco usado, los milímetros de mercurio, pero es importante saberlo. Tenemos también un incremento del 2% en la potencia. Tenemos el descenso de 1 pulgada de mercurio por cada 1000 pies. Permítanme. Por cada 1000 pies. El descenso de 1 pulgada de mercurio, el incremento de 2%. El incremento de 2% de potencia por cada 1000 pies. Y igualmente por cada 1000 pies voy a tener el descenso de la temperatura 2 grados centígrados. El descenso es aproximadamente, según estas condiciones ISA, de 1.87, 1.90, pero vamos a dejarlo en 2 grados centígrados por cada 1000 pies. Tenemos también una, déjenme lo pongo aquí aparte. Tenemos también la velocidad del sonido. La velocidad del sonido, que será de 765,3 millas por hora. ¿Ok? Estas millas por hora corresponden a millas terrestres. Porque nosotros, si queremos hacer uso de las millas náuticas y millas terrestres, tenemos que comenzar a diferenciar y hacer las transformaciones correctas, ¿ok? Una milla terrestre es igual a 1.6 kilómetros y una milla náutica es igual a 1.82 kilómetros, ¿sí? Así que hay una diferencia bastante grande, ¿ok? Perfecto. Tenemos también, bueno, estas condiciones ya son un poco más estándar, pero, bueno, no tan utilizadas, digamos así, porque dentro de que son condiciones estándar, son condiciones estándar. De gravedad, 9.81 metros por segundo. Y esto voy a dejarlo así. Gravedad, presión
velocidad del sonido, temperatura, estas son las variaciones. Esta es la variación de potencia, esta es la variación de presión, ¿sí? Y esta es la variación igual de temperatura. Estas son variaciones por cada 1000 pies, ¿ok? Bien, estas son las condiciones ISA más importantes que nosotros vamos a manejar y con la cual nos vamos a regir. La presión, para nosotros saber, para hacer uso del reglaje altimétrico, lo voy a reducir y lo voy a dejar en el uso del reglaje altimétrico. Ya vamos a ver poco a poco cada una de estas cosas, pero lo que yo no quiero es que nos confundamos. Solamente quedémonos que estas son condiciones meteorológicas de referencia, ¿ok? Son condiciones con las cuales nosotros vamos a regir nuestras operaciones. Bien, una cosa que tengo que aclarar y tengo que mencionar es que estas, como repetimos, son condiciones ISA. Es decir, que estas son condiciones que nosotros vamos a encontrar de forma estándar y de forma promedio, ¿sí? Pero no significa que estas condiciones sean las que vayamos a encontrar siempre e incluso en nuestra vida cotidiana. Porque si yo me traslado a lugares como Guayaquil, por poner un ejemplo, Buenos Aires en Argentina en épocas de invierno y otros lugares más que podemos tomar en cuenta, yo voy a encontrarme que a nivel medio del mar mi temperatura no va a ser de 15 grados. Mi temperatura puede llegar a ser desde 25, 42, 37 grados, dependiendo incluso de la época del año en la cual me encuentre yo, ¿sí? Entonces, estas son condiciones de referencia. Y si yo noto que existe una desviación, ¿sí? Ya sea una temperatura menor, tengo una condición ISA menos. Y si tengo una temperatura mayor, voy a encontrarme con un ISA más. Es decir, un incremento, por ejemplo, a nivel medio del mar, si yo tengo 25 grados centígrados, para 15 grados centígrados, que sería mi temperatura de referencia, yo tendría una condición de ISA más 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso tengo 10 grados centígrados más de mi condición estándar, ¿sí? De mi atmósfera estándar. Por lo tanto, al haber un incremento de estas, puede haber incluso un incremento o un descenso de la presión. Esto igual depende de cada una de las regiones y ubicaciones en las que nos encontremos, ¿ok? Bien, una vez habiendo visto que es la OASI, la atmósfera internacional, también estándar, vamos a continuar con el análisis de nuestra masa de aire. Bien, si yo digo, familia, y esto más a modo de hacer una pequeña retroalimentación, si yo digo, familia, que a mi nivel medio de mar yo voy a tener una mayor presión y por lo tanto voy a tener una mayor temperatura, y a medida que yo me aleje hacia el espacio y por lo tanto de la superficie, voy a encontrar una menor densidad. Quiere decir, familia, que todas estas condiciones que acabamos de ver van a afectar siempre nuestras operaciones. Un incremento de la temperatura hace que haya una expansión, ¿sí?, de nuestra atmósfera, ¿sí? Sin embargo, al haber una expansión de nuestra atmósfera y las partículas que forman parte de los gases que componen la atmósfera se van a encontrar más lejos entre sí, van a encontrarse más separados entre sí. Esto afecta directamente al rendimiento y comportamiento de la aeronave. Ya vamos a ver el porqué de esto en aerodinámica. Sin embargo, es importante mencionar que al haber una mayor temperatura, nuestra aeronave va a bajar el rendimiento, ¿sí?
Incluso las condiciones meteorológicas van a ser significativamente van a empeorar, mejor dicho, a medida que hay una mayor temperatura. Y esto lo vamos a ver con las masas de aire, ¿sí? Son conceptos, como digo, que vamos a ir viendo a medida que vayan avanzando los videos, pero para mí es importante que tengamos una noción de hacia dónde se dirige esta materia y la importancia que tienen cada una de estas equivalencias, digamos así, cada uno de estos factores en el desarrollo de la meteorología en general. ¿Por qué? Porque cada uno de estos, como les menciono, afecta al desempeño de la aeronave. Y si esto afecta al desempeño de la aeronave, significa que también afecta a nuestras operaciones. Y en el caso de yo poner un ejemplo, en este caso que se encuentra una mayor temperatura, hay una menor cantidad de aire interactuando con las alas, por lo tanto va a haber una menor sustentación. Igualmente esto lo vamos a ver, pero para aquellas personas que vayan viendo y ya tengan conceptos previos, pues entenderán a qué es lo que yo me refiero. Y bueno familia, eso ha sido todo por hoy. Es un video corto, es un video resumido, un poco de retroalimentación de lo que vimos anteriormente, pero para mí siento yo que necesario, más que nada por las condiciones ISA, ¿sí? Igualmente esto lo tocaremos más adelante, ¿sí? Y en otro video, un poco de lo que es la OASI, que rige pues esta organización, porque no solamente se trata de condiciones meteorológicas y atmosféricas, sino también regulaciones, leyes del aire, espacio aéreo, muchas cosas más, incluso servicios de búsqueda y salvamento, SAR, Safe and Rescue, ¿ok? Entonces familia, de todo corazón, espero que este video les haya gustado, les haya parecido entretenido y más que nada, que para ustedes sea útil. De todo corazón, si ha sido así, denle like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Por favor, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se estarán subiendo en este canal. Muchas gracias a todas aquellas personas que se han quedado hasta el final de mis videos. Y sin más, me despido familia, esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.